El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyalos también, que ahí están las manos acogedoras de la Congregación Religiosa Salesiana de la Iglesia Católica. Seguridad a toda prueba. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa. Hay muchos temas los cuales vamos a tener que enfocar y ojalá el tiempo nos pueda alcanzar. Pero hemos visto el desempeño. Vamos a comenzar con Leonel Fernández, porque hay que hablar de Nueva York. Nueva York es que está el centro ahora mismo del liderazgo nacional, está en Nueva York. El presidente está en la Asamblea de las Naciones Unidas, que voy esta tarde ya hacia su exposición allá. Y Leonel Fernández, que es, diríamos, el segundo líder activo más importante del país, está en Nueva York también y en el estado de New Jersey. No sé si va al estado de Massachusetts, que son estados que están cercanos, o Pensilvania, para fines de activar su partido, juramentar. Muchas personas, muchas personalidades de la vida política y de la vida comercial y cultural en Nueva York, de toda esa colonia dominicana tan activa y tan diversa que hay de todas las actividades humanas, yo creo que están todas ahí representadas, y es una comunidad muy grande, muy activa y además dinámica, económicamente con buen nivel, porque tienen trabajo y tienen buenos salarios. Tienen mucho gasto, no se vive holgadamente en Nueva York y esas comunidades norteamericanas, pero tienen un modelo de vida mucho mejor que el de aquí,
para una persona que no tenga los niveles académicos o de oportunidad de trabajo, vamos a llamar también, para hacerlo más genérico. Entonces, no hay duda que el foco de atención está en Nueva York y en la zona de los Estados Unidos, en el este de los Estados Unidos, para nuestro caso, República Dominicana. El expresidente Fernández, que además es la mejor expresión de la diáspora, porque esa es otra condición que tiene. Leonel Fernández puede decir en Nueva York, señores, yo soy producto de esta comunidad. Aquí yo me formé. Yo fui un joven que me pude formar aquí como un joven ya, un adolescente y un joven ya adulto, o mejor dicho, mayor de edad. Y me imagino que hizo una secundaria en el estado de Nueva York, aprendió excelente la lengua inglesa. Y Leonel Fernández puede decir, yo soy un producto de la diáspora. La mejor expresión de la diáspora probablemente también, porque una personalidad, 3 veces presidente de la República Dominicana. No hay duda que Leonel Fernández tiene calidad y tiene autoridad para expresarse, movilizarse y actuar en esa comunidad dominicana que está radicada en el este de los Estados Unidos. Irrefutable. Leonel Fernández, en su estadía, bueno, no tiene que coincidir con el presidente Abinader, que ha ido por otro camino, aunque el presidente estuvo en un foro que se organizó en la Universidad de Columbia. Leonel está en un foro también sobre políticas globales, pero dirigidas hacia América Latina y el Caribe. En medio de toda esta situación de pandemia y crisis económica, soluciones que puedan buscarse. Él es miembro de los 4 principales líderes, expresidentes de América Latina, que van, un hombre como el ingeniero Lago, que fue presidente de Chile, está la Chinchilla, la señora Chinchilla, que fue presidenta de Costa Rica, está el expresidente Ernesto Samper, fue el exdirector también de UNASUR, pero fue presidente de Colombia. Es decir, son personalidades que tienen un nivel académico muy alto, un buen desempeño, y entonces han sido escogidos como los líderes para representar a América Latina en ese cónclave global. Leonel es una personalidad, no hay duda de ello, su partido se fortalece prácticamente, según me han dicho, ha dejado al PLD, como se dice vulgarmente, desplumado, porque la dirección del PLD, o mejor dicho, la masa del PLD en Nueva York, parece que ha emigrado una gran parte, ha emigrado a la Fuerza del Pueblo, y han quedado dirigentes al PLD, pero más gente que fueron cónsules. Ustedes saben que en Nueva York había como 200 cónsules, según se llegó a denunciar ese asunto. Entre Nueva York, Boston y algunas ciudades de esas del este de los Estados Unidos. Se llegó a decir que había centenares de cónsules y vicecónsules de la República Dominicana. Entonces, me dieron una lista de personalidades que le quedan al PLD ahí, pero prácticamente le quedaron ese foco o ese eje de dirigentes que son producto de haber sido empleados del gobierno. Entonces, por eso es que yo le llamo al partido PLD, el Partido Laboral Danilista, porque se quedan los más incondicionales que se han quedado o se están quedando a militar en ese partido. Hay gente que le debe el favor del empleo a Danilo Medina. Entonces, nombres como, vamos a ver qué nombres me pasaron, de Nueva York, me pasaron los nombres de, vamos a ver, cuáles son estas personalidades que quedaron. El señor Francisco Fernández, parece que son dirigentes del PLD, Darío Medina, Arturo Fernández, Baltasar Figuereo, Luis Ligó y Emiliano Martínez. Esa gente no han emigrado, según se me ha informado, pero eso es lo que le ha quedado al PLD en Nueva York.
Es decir, que Leonel Fernández tiene una política de atracción y ha tenido, parece, muy buena receptividad, la comunidad lo ha recibido muy bien, y repito, Leonel es una expresión de esa misma, de la diáspora, salió de ahí, salió del barrio neoyorquino, de las calles neoyorquinas o de los colleges neoyorquinos, y me imagino que de esa Universidad de Columbia habrá ido también y habrá recibido muchos diplomados o algo, muchos estudios o altos estudios ha tenido ahí en la Universidad de Columbia University, también no sé en Harvard si Leonel ha participado en alguna de esas, pero la verdad que Leonel Fernández es una realidad, es un líder político importante del país y es un hombre con la formación que tiene Leonel Fernández, no hay duda, que le distingue como político, le distingue como académico y le distingue como un verdadero representante, no solamente de la República Dominicana, sino de la comunidad latinoamericana. Éxito en sus actividades políticas. Bueno, el presidente está en Naciones Unidas. El presidente Abinader ha tenido unos días muy movidos, ha sido muy cercano, muchas invitaciones, ha tenido muchos saludos, hasta una amenaza hubo de un señor ahí que está totalmente desquiciado, pero esos locos son los que atentan contra la vida de cualquier persona muy normal y muy expuesta. Porque así mataron a John Lennon, toda una personalidad como John Lennon, lo mató un fanático de él. No un loco, sino una persona que viene siendo un hombre que se fanatizó y que piensa uno, tal vez, no sé si el síndrome de Stendhal se le puede aplicar a un caso como este. Ese síndrome que tiene, por ejemplo, un observador de un cuadro famoso, una pintura o algo, o una escultura, y que el hombre sea tan admirador, tan fanático de esa pintura o de esa escultura o de esa obra de arte, que la ataca, la puede dañar. Ese es el síndrome de Stendhal, le llamo. Es decir, en el caso de John Lennon, ese señor se obnubiló, qué sé yo, se nubló. Quería tanto a John Lennon que le hizo daño, lo mató. Así aparecen estos locos, entonces uno no sabe. Al presidente hay que cuidarlo, y el presidente que es muy expuesto, repito, pero en Estados Unidos también las cosas son o muy light o muy fuertes también, o muy power, qué sé yo. Pero el presidente avanzó algunos tópicos que trataría en Naciones Unidas. No hay duda que la situación de Haití, aunque vimos ahí esta tarde que el vocero del PLD es un hombre atrabiliario, he dicho yo, porque esas son cosas que yo no sé si lo pensarán en el comité político de ese partido, que tiene gente con experiencia ahí, pero una persona como esta, que el vocero de un bloque formado por 2 senadores, un hombre que quiere llamar la atención y un hombre destemplado, atrabiliario, y esa cosa como que uno no las entiende. Que el presidente no plantee el caso haitiano, porque debe ocuparse de los problemas dominicanos, como si el presidente yo vi unos diputados, porque yo he dicho que este es el más mediocre de todos los congresos que ha tenido el país en toda su historia republicana. Hubo unos diputados que plantearon ahí que el presidente que fuera a plantear allá los problemas nacionales. Es decir, los problemas como la delincuencia, el desempleo, que el costo de la comida, el costo de la medicina. O sea, como que esos temas le interesan, por ejemplo, a una persona de Ruanda que esté ahí. O a un argentino, que Argentina está cargada de problemas. ¿Qué le va a importar los problemas de nosotros? Tienen que tratarse problemas regionales, o problemas zonales, o problemas globales. Entonces,
Si el presidente Abinader plantea el caso haitiano, está planteando un caso regional, es un problema regional. ¿Y por qué no se puede tratar? El presidente debe tratarlo porque es un problema que nosotros no lo podemos enfrentar y nos está afectando seriamente porque hay una comunidad internacional que ha hecho, como el avestruz, como se dice, ha escondido la cabeza. La realidad no quiere ver la realidad haitiana. Entonces, el presidente Abinader tiene que plantear en ese foro, tiene que decir ahí en Naciones Unidas, ojalá le oigan, porque eso es otra. ¿A quién se le habla? Ahí apenas estará la delegación dominicana, tal vez. Yo creo que ni los haitianos, porque no hay cosa más mal agradecida. Que incluso el presidente no está hablando por los haitianos, está hablando para que la comunidad internacional frene eso o pueda ponerle un stop a esa migración loca que ya Estados Unidos la está viviendo, Chile, Panamá, Colombia, Brasil, todo el mundo está sufriendo en menor proporción que nosotros, desde luego, porque la agresión de nosotros es una agresión con asentamiento aquí, como dijimos ayer, un señor, Jason Peña Félix, no sabe hablar español y tiene 7 muchachos porque se reproducen, decíamos, como roedores. Entonces, ese es un problema para la República Dominicana. Miles de haitianos haciendo eso, son centenares de miles de haitianos que se van a quedar aquí y que luego van a aparecer voces, como las sabemos, que hay esas voces ya comprometidas con la fusión, comprometidas con las ONG, comprometidas con las asistencias de esas agencias fusionistas, lobistas, y que nosotros hemos señalado con su nombre porque están ahí. Usted busca un Juan Bolívar Díaz, un Chilora, usted busca un Serrano, usted busca al señor Lozano, usted tiene a otro, el señor Roberto Álvarez, el señor Silier de la Flaxo, qué sé yo, y ahí están todos. Eso han sido voceros de ese deseo vehementísimo de que Haití resuelva su problema en la República Dominicana, negando incluso esto. Que yo quiero, Eddie, yo quiero que tú me pongas esa imagen, Eddie, ahí. Yo te la mandé, no sé si la tienes. Pero, fíjense eso. Ese es el resultado de un asentamiento haitiano a lo loco, una migración que es lo que crea un sumidero en República Dominicana. Miren el gueto que crea esa migración sin control a un país como el nuestro, que incluso, fíjense en esa imagen del Listín Diario, que es la primera parte. Fíjense las autoridades dominicanas. Si esa imagen la presentaran en las Naciones Unidas, sería motivo hasta de sorpresa. Porque van a pensar, ahí por ejemplo, un presidente ponga usted, de Mongolia, diría, pero dígame una cosa, y las autoridades que están en ese país son los que están ahí abajo, pues son blancos. Imagínense, miren el canciller, es blanco o verde. Paliza es más blanco todavía que el canciller, y Luis Abinader blanco, también son los 3, y esos son los dirigentes de ese país que está ahí arriba. Señores, ese es el presidente de la República Dominicana con 2 ministros. Entonces, fíjense la diferencia. La gente inmediatamente va a decir, no, por ahí está pasando algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y eso que está ahí arriba? ¿Por qué eso así? ¿Por qué esa africanía ahí? Pero esa es invasión. Ese es ese sumidero que nosotros hemos dicho aquí, que se va a convertir la República Dominicana. Mírenlo ahí, ese es el mejor ejemplo. Miren nuestros presidentes, nuestras autoridades, y miren lo que hay arriba. Y no es que no haya dominicanos que no vivan así, pero muchísimos dominicanos viven en condiciones muy mal. Pero yo creo que el dominicano, aunque viva con esa pobreza así, con esa miseria, tiene algún concepto de dignidad, tiene algún concepto de vivienda. Y no es verdad que va a vivir en un hacinamiento como están viviendo esos haitianos en esas condiciones. Entonces el presidente es consciente de que Haití, en la situación que está Haití, necesita que se hable con fuerza, que se hable alto y duro, en Naciones Unidas principalmente, porque Naciones Unidas vino aquí a este país
el secretario general de Naciones Unidas, vino a plantear, no aquí, vino luego aquí, pero se lo planteó en Panamá a Danilo Medina. Y no tuvo Danilo Medina ni siquiera el carácter de decirle la verdad al señor Ban Ki-moon, que vino a exigir que le pusieran 1 millón de esas condiciones de inmigración sin control, descontrolada. Que le hiciéramos 1 millón de esa situación, repito, humanitaria, que le hiciéramos 1 millón de ciudadanos dominicanos. Y Danilo Medina dijo, mire, no, nosotros somos muy pobres, es decir, que si hubiéramos sido más ricos podíamos recibirlo, no sabiendo que República Dominicana es un país sumamente pequeño, limitado de recursos. O sea, no tuvo ni siquiera el carácter o la inteligencia para decirle a Ban Ki-moon, mire, no, espérese, búsquele ese sitio en otro sitio. La República Dominicana, mire, es un país el más cercano y el más lejano de Haití. Porque nosotros, las condiciones nuestras históricas de todo pueblo son totalmente distintas, del cielo a la tierra. Eso no encaja aquí. Ahora, mire, ahí está Guyana, que Francia tiene 80,000 kilómetros cuadrados ahí vacíos. Vaya, llévense para allá. Brasil tiene 110 o 120 millones de personas de raza negra retinta. Ellos caben ahí. O en Senegal caben 1 millón de haitianos que ustedes quieran, allá en África. Vaya, llévenlo para allá. O en Estados Unidos, o en Argentina, póngale 1 millón ahí. Pero nadie quiere eso. República Dominicana puede tener 3 millones en esas condiciones. Y en esas condiciones no es verdad que República Dominicana va a salir a camino en el desarrollo. Nunca va a salir al desarrollo. Entonces el presidente está consciente que tiene que plantear esa situación con dureza, alto y duro, ahí en Naciones Unidas. Y poner el ejemplo de Estados Unidos, que República Dominicana va a actuar así, porque lo hemos dicho nosotros responsablemente aquí, presidente Abinader. La repatriación es lo que nos puede salvar a nosotros. Lo he dicho reiteradas veces aquí. Con la repatriación obligamos a que los demás le pongan atención a eso. Fíjense lo que ha llamado la atención, que ha llamado esa decisión de Estados Unidos a actuar como ha actuado, con dureza. Porque Estados Unidos tiene que hacer respetar sus leyes, su territorio, su soberanía. Pues y nosotros no tenemos el mismo derecho a hacerla respetar. Entonces, eso es lo que el presidente tiene que decir duro y alto en Naciones Unidas. Nosotros vamos a repatriar aplicando lo mismo que ha hecho Estados Unidos, porque nosotros no podemos aceptar que Haití se pueda vaciar en República Dominicana. Una política de repatriación, y el que proteste, vaya, protéstele a Estados Unidos, que hizo lo mismo que nosotros estamos haciendo. Entonces la comunidad internacional, al ver que nosotros estamos actuando así, y Estados Unidos está actuando así, y México, si quiere acoger lo que quiera, México que lo acoja. Problema de los mexicanos. Nosotros los deportamos a su país, se van repatriados para que la comunidad internacional tenga que asumir el papel de atender a Haití, atender los problemas de Haití y buscarle una solución a Haití, que tiene que ser una solución global o regional, dependiendo de las políticas de Naciones Unidas. Entonces, República Dominicana, como está prácticamente sola en la región, no tiene quien la defienda, porque imagínense ustedes, los bolivarianos, esos son pro-negros, los antillanos son pro-negros porque eso es sueña, y nosotros somos los blancos, rubios, nazis del Caribe. ¿Quiénes nos apoyan? Nadie nos apoya. Nadie apoya a República Dominicana con respecto a la agresión migratoria haitiana en la República Dominicana. Y para colmo, tenemos funcionarios nombrados por el gobierno que son pro-haitianos jurados, como ahí está el caso del canciller, vicecanciller, embajadores, el director del Instituto de las Migraciones, que incluso me mandaron en la red ahí de que el hombre pide un cambio, un nuevo ordenamiento migratorio para controlar o manejar la migración haitiana, ordenarla. Es decir, todavía no, República Dominicana no está saturada de haitianos.
Todavía caben muchos miles, millones de haitianos caben en República Dominicana, pero ordenadamente, que no vengan así como están llegando a Estados Unidos. Vengan, pero vengan en fila. Eso es lo que plantea el señor, un funcionario de este gobierno. Entonces, presidente, aunque diga ya lo que diga, tiene que actuar con la misma coherencia, porque es lo que nosotros decimos. Aquí se está hablando del problema haitiano. El presidente planteó un tema aquí, como lo planteó Danilo Medina en Habana, y sin embargo actúan distintos. Porque el presidente Abinader hace un año que nos dijo a los dominicanos cómo iba a ser la política con respecto a la migración haitiana, y ha sido nada. Simple y llanamente se ha dicho, y es retórica, floreo retórico, pero no hay acciones. Fíjense cómo es, se devuelven haitianos de la frontera. Eso no es repatriación, como he dicho yo, repátienmelo de aquí, de Matamosquito. Vamos a esperar. Habrá que ver la reacción. Pienso que no será gran cosa la reacción, porque es que la comunidad no quiere atender el problema haitiano, y mientras nosotros estemos actuando, haciendo denuncias, pero no estamos haciendo lo que está haciendo Estados Unidos, que es lo que tenemos que hacer, no solamente impedir que entren. Estados Unidos no solamente impide que entren, sino que lo devuelve por miles, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, repito, al PLD no le luce ni siquiera hablar, ni siquiera sugerirle al presidente que cambie el discurso o la orientación de ese discurso. Porque quien lo está haciendo primero es un hombre atrabiliario, como he dicho yo. Un hombre que es destemplado, porque esas son unas declaraciones destempladas. Que venga a atender los problemas nacionales. Entonces Danilo Medina, cuando iba a Naciones Unidas, cuando salía a hablar también, cosas disparatadas, porque ¿qué fue lo que dijo? En La Habana lo dijo para venir a actuar al revés. ¿Y entonces? Entonces ahí estaba bien. Lo que quiere decir que el vocero del PLD en el Senado es un atrabiliario o destemplado vocero de ese malogrado Partido de la Liberación Dominicana. Vámonos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno, que es una institución que gobierna el país, una institución joven, apenas con su primera experiencia de Estado como partido, pero ha habido se han venido presentando una serie de situaciones que yo pienso que el PRM debe ser un partido más responsable en el sentido de pedirle excusa al pueblo dominicano. Pienso así. Pedirle excusa al pueblo dominicano. No condenar solamente los hechos por los cuales se le está pidiendo. O le hago yo esta exigencia. Porque indudablemente el PRM condenó y lo hizo por la vía más presencial, que fue la misma voz del presidente de la República, que condenó el asunto de la participación del narcotráfico directamente en las actividades políticas de ese partido y en la elección de sus diputados, de funcionarios con actividad narcotraficante declarada, probada y evidenciada con la operación Falcón. Entonces ha salido todo ese pus, todo ese olor maloliento, mejor dicho, como siempre yo he dicho aquí, de ese trapiche, se ha destapado ese trapiche y ha salido todo ese tufo maloliente de inconductas, de manejo turbio con los asuntos del narcotráfico. Y el partido, no hay duda que ha quedado severamente marcado por darle calor y nido al narco por vía de esa gente que está ahí en justicia. Señalados uno, como son los que están en el caso de los que están en el Congreso, que están señalados, imputados, no sé todavía, pero creo que la Procuraduría ya pidió la intervención de un juez supremo para atender el caso de ellos, porque tienen jurisdicción especial. Ahora, el PRM debe pedirle excusa al pueblo dominicano. Miren, pueblo dominicano, nosotros nos disculpamos porque estos son errores graves que nosotros no quisiéramos que que aseguramos que no se van a repetir, y que al mismo tiempo apoyamos que la autoridad persecutora se lleve hasta las últimas consecuencias estos casos, como se dijo, y excelente, como lo planteó el presidente y otras vocerías del partido. Pero yo creo que tiene el deber de pedir perdón, porque esos son hechos demasiado graves, lo que ha tenido el Partido Revolucionario Moderno. Sabiendo también la experiencia que viene del PRD, de los tiempos 2000-2004 y todo ese quirinismo y todo ese quirinato. Imagínense ustedes unidos con todos aquellos grupos de boricuas, de el Indio del Valle, y todas aquellas complicidades. Yo creo, repito, que el PRM tiene el deber de pedir excusa. Y además, el PRM tiene que ir tratando de estas actitudes, tiene que definirla claro, las actitudes que está tomando en el Congreso. Usted oye, por ejemplo, la retórica de un senador, el senador Antonio Tavera Guzmán, que el narco no debe poner en peligro o no hacer sucumbir la democracia. Bien, pero no es solamente eso decirlo, porque hay cosas que se dicen y después no se hacen o se esconden o se escabullen para no tener que actuar. Verbigracia. El Código Penal, ¿cuál fue la actitud? Porque que no sabemos cuál es la actitud del PRM entonces como institución. Uno, dicen que apoyan las posiciones que han sustentado los proabortistas o procausales. Otros dicen que apoyan
a los pro vida. El presidente dice que no se mete en los asuntos del Congreso y que el Congreso es libre de opinar sobre ese tema. Código penal. Pasa en la Cámara de Diputados, llega a los senadores, que es donde el partido tiene mejor control, el PRM, pero allí naufraga. Sobre la base de que, bueno, de que son independientes, ellos están, el presidente no se tiene que ver con eso, pero todo el mundo sabe que hubo una dirección de ese partido. Actuó ahí para que esa cosa no pasara de ahí, para que naufragara el comité, el Código Penal. Entonces, ahí queda el PRM como, diríamos, como en el aire, como en un limbo. No, ese partido tiene que actuar institucionalmente. Ese es un caso. El 30%, ¿cuál es la actitud del PRM con respecto al 30%? Tampoco se sabe. Andan todo el mundo suelto porque el Congreso, supuestamente el Congreso es independiente, pero uno sabe que no es independiente. Porque las decisiones que se están tumbando ahí, obviando o poniéndole zancadillas o palos en las ruedas a ciertos proyectos y a ciertas propuestas, uno sabe que son de órdenes o vienen de vía institucional, que vienen de vía partidaria. No es verdad que un grupo dice que, mira, ¿cuántos hay aquí? Somos 15, mira, aquí hay 8 y 7. Bueno, ganamos lo que somos 8. No, eso es, a veces esos 8 se convierten entonces en 6 y no pasa el caso. Ese caso. Entonces, hay más casos, por ejemplo, ese de los causales, usted no sabe. La ley de extinción de dominio, esa es otra. Ahí el Congreso es libre de actuar, pero uno sabe que la institución está por detrás moviendo las brasas. Porque no es verdad que los diputados van a aprobar esa ley de extinción de dominio sabiendo que todos los políticos del PRM, o los políticos del PLD, o los políticos de la Fuerza del Pueblo, y los políticos que han actuado sobre los bienes públicos en forma dañosa, como verdaderos jabalíes, saben que esos bienes pueden ser mañana reclamados por la autoridad de la hora o la autoridad nacional, el Estado Nacional. Entonces van a aprobar cuchillos para su propia garganta, pero usted oye al presidente de la Cámara de Diputados que hay interés de aprobar esa ley, pero uno sabe que no se va a aprobar esa ley. Porque es que ya se ve, el partido tiene que actuar y actuar de frente, con claridad meridiana, pero están actuando de forma subrepticia, de forma oculta, le ponen como si fuera una neblina, como para que no se vea y que el partido no tenga esto. Pero el partido está en eso, porque no es verdad que ese Congreso va a actuar a la ligera o suelto si no hay un control partidario de él. Porque entonces, ¿para qué está esa mayoría del PRM? ¿Para qué esa mayoría? Entonces, esos son una serie de problemas. Y el gobierno tiene que tener mucho cuidado, que es lo que nosotros venimos diciendo aquí. El gobierno está entrando en una fase de 13 meses. Vienen nuevos presupuestos. Hay que elaborar presupuestos, hay que aplicar reformas tributarias o fiscal, se está hablando de una reforma ya del subsidio eléctrico, de la tarifa eléctrica, apagones de 10 y 12 horas y tarifa eléctrica alta, peligroso. Combustible caro, alimentos y medicinas caros, también que se están encareciendo mucho. Transporte se está encareciendo. Más los problemas acumulados y las promesas que se han hecho. Y en medio de todo esto sale una broma de un diputado, una cosa que, como yo he dicho otras veces, el país no está para bromas, aunque ría. Vamos a hacerle una estatua al ministro de Obras Públicas por su trabajo. Porque, señores, esas son cosas que uno tiene que reírse. Para no frustrarse, por eso digo, son risibles, pero por no decir frustratorios. Pero uno ríe, broma, pero es que no estamos para broma, con problemas tan serios
como estos que se están presentando y que se están como acumulando, y en medio de esta pandemia y dengue y malaria, hay mucho dengue, no he visto una campaña todavía de fumigación. Entonces, hay un funcionariado que está como, fíjense cómo hace ese diputado, o sea, hay un funcionariado que está como, ¿cómo le digo? Como está como en fiesta, como si fuera en una fiesta, pero estamos cargados de problemas, que aunque el presidente vaya allá a Naciones Unidas, como decimos, es verdad, pero él está allá en Naciones Unidas. Ahora que cuando regrese aquí el presidente sepa que hay serios problemas. Es verdad, porque nadie puede, ahora que no venga y diga el PLD que esos problemas, aquí no habían esos problemas cuando nosotros gobernábamos. Bueno, vamos a hablar claro. Entonces ustedes no gobernaron República Dominicana, ustedes gobernaron entonces a Suiza, porque todos esos problemas han estado ahí. Catalina es un problema heredado, porque este gobierno no tiene culpa de los problemas de Catalina. Pero Catalina es un problema muy serio. Primero por la calidad del trabajo que se hizo allí. El equipo, la funcionalidad de estos equipos, de estas plantas. Y ahora se agrava un problema que yo no sé si es culpa de las nuevas autoridades, pero ya tienen un año con eso, operando Catalina. Entonces, si no hay carbón porque se descuidó la compra de carbón o porque no le suplió el cliente, el suplidor a tiempo, el que se le había adjudicado las primeras partidas, aquellas, o que el carbón que disponible está en muy malas condiciones, no tiene la capacidad de energía que genera un X masa de carbón y ese carbón no califica, qué sé yo, no sé. Entonces, esas cosas se están planteando con un agravamiento que vemos la comida, por ejemplo, ese problema del pollo. El pollo, bueno, que va a bajar a 72, pero no, el que no paga 85 o más por una libra de pollo no come pollo. Entonces, la gente está como asumiendo estas cosas y hay que tener cuidado porque los gobiernos, repito, se descuidan, piensan que todo es un encanto, que el presidente sale, un griterío, lo aplauden, lo saludan, lo abrazan, como hemos dicho, un abrazo a un presidente en plena calle es un soplo divino, piensa la gente. Y yo voy a poner un fragmento de una participación, de un discurso de Balaguer, de ese experimentado jefe de Estado. Y fíjense cómo hablaba de esos problemas que agobiaban al país en ese momento. Pero Joaquín Balaguer lo denunciaba y denunciaba a gente que quería hacer cosas para dejarse oír, para hacer cosas, para caminar políticamente, avanzar en la oposición y avanzar hacia su desplazamiento, y cómo Balaguer reaccionaba a cosas como esa. Me voy a permitir poner ese, pero lo vamos a hacer después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas,
80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Todas estas situaciones de carácter inflacionario, controlando la deuda pública, implantando un régimen de austeridad absoluta en la administración pública. Si el país no me apoya en eso, el país va hacia la ruina. Reclaman que aumenten los salarios, son los mismos que ayer decían que el país estaba siguiendo la corriente de los países latinoamericanos, que se estaba suramericando la economía dominicana. Ahora esas mismas personas, por pura demagogia, están diciendo lo contrario. Pues yo no estoy dispuesto a dejar ni un milímetro, ni una línea, en mi convicción absoluta de que el país necesita corregir su economía con austeridad, con honestidad, con valentía, con valor, frente a todos los obstáculos presentes y futuros. Un hombre tan experimentado como Balaguer, fíjense cómo se oponía a políticas que ahora se han hecho alegremente. Póngale aumento, salario por allí, vamos, deuda, préstamo. ¿Y para qué? Un préstamo y esto, pongan un salario allí, pónganle, doble el salario, mejore las pensiones, nóminas, oficina en Nueva York, oficina, óigame señores, esas cosas, pero ese señor, usted le aumentaba un chele, no un peso, no, un chele al huevo, y Balaguer protestaba. Fíjense cómo habla de austeridad. Es decir, ese señor tan experimentado, ese tipo de discurso, el presidente Abinader debiera escucharlo, él a solas o con su equipo, allá en Palacio, en su oficina, como dice Manuel Fermín, que tengo un año diciendo, presidente, métase en su oficina, oiga eso, y pónganle los oídos a la austeridad, al gasto, a que las cosas tienen que hacerse con la racionalidad. Miren la experiencia de ese caballero, y fíjense cómo hablaba Joaquín Balaguer. Entonces los presidentes ahora lo influyen, le dicen, y préstamo, y venga el préstamo. Ese señor no hacía préstamo, pero por eso es que decía eso y defendía eso a milímetros, cheles. Que a propósito de Balaguer, leí en unos tweets que el presidente está dispuesto a sacar los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional, ahora que había Balaguer ahí. Presidente Abinader, Pedro Santana, probablemente usted no esté de acuerdo que estén ahí, sus restos estén en el Panteón Nacional. Miles de dominicanos los hay, por convicción, y otros por ignorancia, que no saben ni siquiera las razones que se invocaron para que ese señor esté ahí, porque no leyeron el panegírico que le hizo precisamente Joaquín Balaguer a Pedro Santana para llevarlo ahí. Entonces, Pedro Santana está hoy en el Panteón Nacional. Lo introdujo ahí un hombre como Balaguer, que yo puedo decir que es uno de los mejores biógrafos del padre de la patria, expatriado por Santana, deportado por Santana, impedido de venir al país por Santana,
al padre de la patria, que mandó a ejecutar a uno de los padres de la patria, no como padre de la patria, porque nadie para esa fecha se consideraba padre de la patria. Primero, el que más fácil podía considerarse padre de la patria era el propio Santana, porque fue el que peleó la guerra, el que dirigió la guerra contra Haití. Para esos momentos no habían padres de la patria, vamos a estar claros. Habían hombres de valor dominicanos que se ofertaron para ir a la guerra, que pelearon la guerra contra Haití. Y claro, estaban los de la idea de la república, como fueron los trinitarios, su idea de formar la república, y a ellos le llamaron los filorios o los idealistas, jóvenes, muchachos, pero a la hora del pleito, a la hora de ir a definir las razones para defender este territorio y separarlo de Haití, había que pelearle la guerra a Haití. Y Santana probablemente, él se veía como el libertador, o lo declararon el libertador. Es decir, el verdadero padre de la patria era Pedro Santana. Él se veía así y lo veían miles de dominicanos, o muchos dominicanos, ilustrados y no ilustrados, lo veían como el verdadero padre de la patria. Pero no vamos a ir para allá. Si el presidente dice que, bueno, si se estimula una discusión para sacar esos restos de ahí, yo lo único que digo es lo siguiente, mi humilde opinión. Primero hay que impugnar a Balaguer. Ese panegírico que Balaguer le hizo a Pedro Santana, que es una joya literaria, que valga eso también, porque ahí esa página, recuerdo aquella página del listín diario, de los periódicos de ese formato grande, media página condenando a Pedro Santana, Joaquín Balaguer, un tribunal ahí, condenando a Pedro Santana. Y la otra mitad del trabajo, no alabándolo, sino reconociendo los aportes de Pedro Santana a la República Dominicana o a la guerra de independencia. Vino la anexión y todo eso, pero yo quiero decir lo siguiente. Qué bueno que el presidente recuerde una cosa. Para fines de que lo asusan unos y le mueven las brasas, algunos de esos termocéfalos y gente de ese izquierdismo indigenista y de esa izquierda melódica y de ese patriotismo y patrioteros que hay de todo. Santana lo pueden sacar de ahí, lo pueden poner donde quiera, pero le voy a recordar lo siguiente para que el presidente sepa esto o se lo diga. En el Panteón Nacional hay 140 personajes. Ahí. ¿Saben cuántos son militares? 87. Están por su valor, por su valentía. Hay 87. Y 53 son hombres o mujeres civiles, gente de idea y gente de contribuciones extraordinarias a la patria. Pero hay 87 que están por su valor. Porque Napoleón fue de todo fue en Francia, Napoleón, pero tiene su mausoleo de respeto. ¿Y cuántas cosas, cuántos crímenes, cuántos abusos se cometieron en la época napoleónica? Fusilamientos y de todos los fusilados de Madrid, en España, del 8 de mayo. ¿Y cuántas cosas no pasó? ¿Y cuántas invasiones no hizo Napoleón? Pero Napoleón tiene su mausoleo. Entonces yo he dicho, si hay 87 militares y 53 civiles en el Panteón Nacional, ¿por qué están esos militares ahí? ¿O usted cree que todos esos militares tuvieron conducta impoluta? Porque ahí está Gaspar Polanco, que mandó a fusilar a Pepillo Salcedo, y está ahí, pero está ahí por su valor. Un hombre analfabeto. Y yo me imagino cuántas cosas haría, o incluso un Benito Monción. Ustedes saben lo que esa gente hicieron muchísimo, complaciendo a Heró. Y ahí hay muchísimas conductas que uno sabe que están muy cuestionadas, pero están ahí. Pues están ahí 87 militares, repito, en el Panteón Nacional. Por su valor, ese es el mérito. Santana, heroico, pero brutal. No hay duda de ello. Pero de esos 87 hay muchos que están en esa misma condición. Entonces, repito,
Santana puede ser expulsado, sus restos pueden ser expulsados de ahí, sacados. Y el presidente, que no sea un simple decreto de un párrafo. No, presidente, haga ahí un discurso como ese que hizo Balaguer, justificando para sacar a Santana de ahí. Porque, repito, es muy cómodo. Un decreto de 2 párrafos. Miren, saquen esos restos y mándanlo para la iglesia del Ceibo. Así, ¿no? Balaguer pudo haber hecho eso con un decreto de un párrafo. Traigan los restos de Pedro Santana y pónganlo ahí, digo yo. Cuidado, porque hay cosas que yo pienso que hay que saber hacer bien hechas. Recuerden la pregunta hoy miércoles del doctor Marino Vinicio Castillo, como todos los miércoles. La defensa interminable. Ese es el título del blog, la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que le insto a que lo lean. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.